El 13 de agosto de 1924, el Observatorio Naval de los Estados Unidos registró una señal que la tecnología de la época no podía procesar. No fue un pulso de audio ni una secuencia de Morse. Sobre una cinta fotográfica de papel sensible, la radiofrecuencia imprimió una serie de rostros humanos con una claridad anatómica perturbadora. La señal provenía del espacio profundo. Décadas antes de que existiera la televisión, analizamos el caso Jenkins. El contexto de este evento se sitúa en un periodo de silencio electromagnético sin precedentes. El almirante Edward Everly, jefe de operaciones navales, ordenó que todas las estaciones de radio de la Marina en los Estados Unidos guardaran silencio absoluto durante 5 minutos cada hora. El operativo comenzó el 21 de agosto y se extendió hasta el 24 de agosto de 1924. El objetivo oficial era permitir que el ingeniero Charles Francis Jenkins, un pionero en la transmisión inalámbrica de imágenes, utilizara su receptor de alta sensibilidad para intentar captar señales provenientes del planeta Marte durante su mayor acercamiento a la Tierra en siglos. Jenkins instaló su equipo en una zona aislada de Virginia, conectando su receptor a un radiovisor, un dispositivo mecánico que convertía las ondas de radio en variaciones de luz sobre una película fotográfica en movimiento. El experimento fue supervisado por el astrónomo David Todd, quien buscaba pruebas de inteligencia extraterrestre mediante métodos estrictamente físicos. Durante las 72 horas que duró el monitoreo, el equipo técnico técnicos estáticos rítmicos. Sin embargo, al revelar los rollos de película fotográfica procesados por el radiovisor, los científicos no encontraron patrones de ondas sinusoidales. En su lugar, aparecieron formas reconocibles. El registro fotográfico del 23 de agosto mostraba una sucesión de puntos y sombras que formaban rostros humanos y marcas geométricas que parecían caracteres de un alfabeto desconocido. Los negativos fueron archivados inmediatamente bajo estricta vigilancia militar. El problema técnico que enfrentamos al analizar este caso radica en la naturaleza de la señal. En 1924, la radio se limitaba a la amplitud modulada para audio. La tecnología para codificar imágenes en ondas de radio, lo que hoy conocemos como televisión, estaba en una fase embrionaria y mecánica. Para que un rostro humano apareciera en una cinta fotográfica mediante un receptor de radio, la señal debía estar modulada en una frecuencia de barrido horizontal y vertical perfecta. Esto requiere un transmisor sincronizado con el receptor. Jenkins utilizaba un disco de Nipkow, un plato giratorio con agujeros en espiral que escaneaba la luz. Sin un transmisor en el origen que utilizara exactamente el mismo estándar de líneas por pulgada y las mismas revoluciones por minuto, cualquier señal captada debería aparecer como un ruido gris o manchas aleatorias. Sin embargo,
Los rostros captados por Jenkins tenían una definición de aproximadamente 48 líneas, una resolución técnica que el propio Jenkins apenas estaba logrando estabilizar en su laboratorio de Washington bajo condiciones controladas. La ingeniería forense nos indica que es físicamente imposible captar una imagen coherente de forma accidental. Si las imágenes eran rostros humanos, significa que alguien o algo estaba transmitiendo en una frecuencia de radio utilizando un protocolo de codificación de imágenes que Jenkins acababa de inventar meses atrás. No existen registros de ninguna otra estación de radio en la Tierra con la potencia o el equipo necesario para enviar imágenes al espacio y hacer que rebotaran de regreso con tal nitidez. La señal fue recibida en una longitud de onda de 6.000 metros, una frecuencia extremadamente baja que suele penetrar la ionosfera y perderse en el vacío. Captar un rebote de este tipo implicaría una fuente de energía masiva que la tecnología de combustión de la época no podía generar. El problema se agrava al analizar la geometría de los rostros. No había siluetas vagas. El peritaje de las copias recuperadas indica sombras en las órbitas oculares y líneas de expresión que sugieren una fuente de luz puntual sobre el sujeto. La ciencia de 1924 no tenía explicación para la recepción de televisión de larga distancia porque, técnicamente, la televisión no existía fuera de los laboratorios experimentales de Jenkins. La solución propuesta en los informes del Observatorio Naval fue el escepticismo administrativo. David Todd sugirió inicialmente que la señal podría ser una interferencia atmosférica causada por el viento solar, una teoría que la física moderna descarta dado que el viento solar produce ruido blanco, no imágenes estructuradas. Una analogía simple para entender este mecanismo es intentar que un montón de arena caiga sobre un lienzo y forme el retrato de una persona por puro azar. No sucede. Jenkins, por su parte, propuso una solución más técnica. La señal era un eco de sus propias pruebas de laboratorio realizadas semanas antes. El forma habían quedado atrapadas en las capas altas de la atmósfera y rebotado hacia su receptor durante el silencio de radio naval. Este fenómeno se conoce hoy como ecos de largo retardo, o D, pero los ecos detectados en la actualidad tienen retrasos de pocos segundos, no de semanas. La ingeniería de radio de 1924 no podía explicar cómo una señal débil de laboratorio sobreviviría 72 horas en el espacio sin disiparse por la ley de la inversa del cuadrado. Otra solución barajada por el peritaje militar fue que una estación clandestina en Europa estaba realizando pruebas de imagen. Pero los registros de las aduanas y las patentes de la época confirman que Jenkins era el único individuo en el hemisferio occidental con un radiovisor operativo. Al final, el expediente fue cerrado con una nota que calificaba las imágenes como anomalías químicas del proceso de revelado. Sin embargo, el análisis químico de la película Kodak utilizada muestra que las marcas de exposición están en la emulsión de plata, lo que confirma que fueron causadas por la fuente de luz del radiovisor. Es decir, por la señal de radio convertida en fotones.
La solución oficial ignoró la evidencia física del hardware. El equipo de Jenkins no falló. El equipo hizo exactamente aquello para lo que fue diseñado: convertir el pulso electromagnético en una representación visual. Si la cinta mostraba rostros, es porque la radiofrecuencia contenía información visual. Las consecuencias de este evento fueron el cierre inmediato de la investigación pública sobre la comunicación con Marte. La Marina de los Estados Unidos prohibió a Jenkins hablar sobre los rostros en la cinta y el astrónomo David Todd fue desacreditado gradualmente en los círculos académicos. En términos numéricos, el impacto se vio en la reasignación de fondos federales. El presupuesto para la radioastronomía en el Observatorio Naval se redujo en un 60% en 1925, mientras que los fondos para las comunicaciones cifradas de la flota aumentaron proporcionalmente. El registro de Jenkins fue confiscado y, según los informes de desclasificación parcial de 1954, la mayoría de los rollos originales fueron destruidos por un incendio en un almacén de archivos en 1937. Solo sobrevivieron 4 fotogramas de baja calidad que fueron filtrados a la prensa años después. Estos fotogramas muestran lo que parecen ser rasgos humanoides, pero con una disposición craneal ligeramente distinta a la norma biológica. La consecuencia técnica a largo plazo fue la paranoia institucional respecto a las señales de banda ancha. El gobierno estadounidense comprendió en 1924 que el espacio no estaba vacío y que el silencio de radio era la única forma de detectar qué más estaba operando en el espectro. Se estima que este evento fue el precursor directo de la creación de la red de escucha electrónica, que décadas más tarde se convertiría en el proyecto SETI. La cantidad de datos captados en 1924, de haber sido procesada con tecnología moderna, habría equivalido a unos pocos kilobits de información. Pero en un mundo de radio analógica y bolas de vacío, esos pocos kilobytes representaban un fallo en la realidad física conocida. La cifra oficial de rostros captados se fijó en 6. Aunque los ayudantes de Jenkins afirmaron en sus diarios personales que la cinta contenía minutos enteros de lo que parecía ser una transmisión continua. Una película del espacio profundo. Existen casos paralelos que confirman la recurrencia de señales visuales no autorizadas en el espectro de radio. El más documentado ocurrió en 1953, cuando residentes de varias ciudades en Inglaterra y Estados Unidos captaron en sus televisores la señal de la estación CLI-TV de Houston, Texas. El problema es que CLI-TV había dejado de transmitir y su equipo había sido desmantelado en 1950, 3 años antes de las recepciones. El peritaje técnico confirmó que las señales eran idénticas a las emisiones originales de 1950. Analizamos este caso como un fenómeno de almacenamiento electromagnético en el espacio. Las ondas de televisión habrían viajado hasta una nube de plasma o un objeto denso a 1 año luz de distancia y rebotado de regreso a la Tierra. Este patrón de regreso del pasado es idéntico a la teoría del eco atmosférico que Jenkins intentó usar para salvar su reputación en 1924. Otro paralelo se encuentra en el caso de las señales del satélite Black Knight.
un objeto no identificado en órbita polar, detectado en 1960 que, según el astronauta Gordon Cooper, transmitía señales en un lenguaje matemático de alta frecuencia. Los registros de radiofrecuencia de estos eventos muestran una constante. La señal parece diseñada para ser encontrada por el equipo de recepción más avanzado del momento. En 1924 era el radiovisor de Jenkins. En 1953 era la televisión comercial. Un tercer caso es la señal wow. De 1977, una ráfaga de radio de 72 segundos que nunca se repitió. A diferencia de Jenkins, los científicos de 1977 no tenían un convertidor de imagen, por lo que solo pudieron registrar el aumento en la intensidad de la señal. Si hubieran tenido un radiovisor, quizás habrían visto el mismo rostro que Jenkins documentó 50 años antes. Estos paralelos contradicen la idea de que el evento de 1924 fue un error de revelado. Los registros indican que el espectro de radio es un archivo vivo de información visual que la humanidad solo capta cuando guarda silencio. El dato sorpresa que no figura en las biografías oficiales de Jenkins es el análisis de sincronización del disco de NIPCO para que los rostros en la cinta de papel fueran legibles. El disco debía girar a una velocidad constante de exactamente 900 revoluciones por minuto. Al revisar las notas de campo de David Todd, encontramos un detalle técnico que ha sido ignorado. Durante los 5 minutos de silencio de radio, los motores eléctricos que hacían girar el disco sufrieron una aceleración espontánea. La corriente eléctrica de las baterías se mantuvo estable en 6 voltios, pero el motor alcanzó las 900 revoluciones por minuto de forma autónoma, sin que Jenkins tocara el reóstato. El número que no cierra es la frecuencia de la señal recibida. Jenkins registró las imágenes en los 403 kHz. En 1924, esa frecuencia estaba reservada para las comunicaciones de emergencia de los faros costeros. Ningún faro tenía la capacidad de transmitir imágenes, y mucho menos de controlar la velocidad de un motor eléctrico a distancia mediante inducción. Lo que Jenkins captó no fue solo una señal, fue una toma de control de su hardware por una fuente externa. El análisis forense de los pocos fotogramas supervivientes revela que los ojos de los rostros captados no tienen pupilas, sino una superficie reflectante que devuelve la imagen de lo que parece ser la propia antena de Jenkins. Es una retroalimentación visual imposible. El caso Jenkins de 1924 permanece como el primer registro forense de una intrusión visual en la tecnología humana. No analizamos fantasmas, analizamos la respuesta de la plata ante el bombardeo de fotones modulados por radio. La ciencia oficial ha preferido olvidar el evento porque la implicación es incómoda. Nuestra tecnología no es solo una herramienta de comunicación, sino un órgano de percepción que puede ser estimulado desde afuera. El silencio de radio de 1924 permitió que la Tierra escuchara algo que no estaba destinado a nosotros. O quizás, algo que estaba esperando a que dejáramos de hablar para mostrarse. El registro fotográfico de esos rostros
es la prueba de que el vacío no está en silencio. La pregunta es quién estaba transmitiendo el protocolo de Jenkins antes de que Jenkins lo terminara de inventar. El archivo sigue abierto, fuera de registro.